Muy buenos días, jóvenes del grado noveno. Damos inicio a la clase de historia. Hoy vamos a ver lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que finalizando el primer periodo estábamos viendo las ideologías que se establecieron durante esa Segunda Guerra Mundial. Entonces, iniciamos. Se dice que fue una gran guerra que transcurrió entre los años 1939 a 1945. Los países, sobre todo los grandes potencias mundiales, en ellas involucrados y conformados por dos grandes bloques que se aliaron entre sí para poder vencer a los enemigos. Entre ellos fueron los aliados y otras potencias del eje, la guerra más grande del mundo en el movimiento de 1 millón de hombres militares y civiles focalizados en desarrollar instrumentos para el conflicto armado. Recordemos que estos hombres fueron, digamos, por grandes personajes de la historia que tenían una ideología muy diferente al resto del mundo. De ella se desprendieron grandes y tristes sucesos históricos muy conocidos a nivel mundial, como el Holocausto y las bombas Hiroshima y Nagasaki. Nagasaki, las primeras bombas nucleares que se utilizaron e hicieron una gran masacre con el imperio japonés, ordenada por Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos entró en esa Segunda Guerra Mundial como una gran potencia para vencer a los japoneses. También hace la Alemania nazi de conquistar Europa y ser la potencia que dominaba el continente con la invasión de Polonia, hecho que desató la guerra produciendo el marcado enfrentamiento de parte de Gran Bretaña y Francia. También se produjo una alianza entre la Unión Soviética, Inglaterra y Francia, y posteriormente se suma Estados Unidos a esa gran alianza, mientras que las potencias del eje eran Alemania nazi e Italia fascista por Mussolini. La pregunta es ¿por qué se peleaban? Básicamente por la hegemonía de poder en el mundo, por instaurar un modelo económico, social que predominara por encima del resto del mundo o del resto de los países que digamos tenían riquezas o tenían digamos territorios que podían ellos enriquecer un poco más. También pues, vamos a hablar sobre los países que estaban aliados. Los países que estaban aliados eran Francia, Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos, China, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, Grecia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India. Acá en el continente americano tenemos Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Panamá. También nos encontramos con las potencias del eje. Los países que estaban integrados por esa potencia del eje eran Alemania, Italia, Japón, Bulgaria, Croacia, Rumania, Eslovaquia y Hungría. ¿Cuáles fueron las fases? Una de las fases fueron de 1939 a 1942. El Frente Europeo, victorias por los alemanes basadas en la sorpresa y la guerra de relámpago. Se refiere que los alemanes en esa época ganaron, digamos, una parte de esa guerra. Frente a los asiáticos, invasión japonesa de China y agresión a las colonias europeas y Estados Unidos en 1941. En 1942, pues aquí las victorias de los aliados, que se refiere que el Frente Europeo fracasó la Alemania y frente al ruso se desembarcó, pues se determinó la guerra frente a esos dos países y frente a los asiáticos reconquistan la reconquista norteamericana de los territorios ocupados. La bomba atómica pone fin a esta guerra. Se refiere pues que en esta Segunda Guerra Mundial hubieron muchos sucesos, como podemos ver en este esquema, hubieron muchos sucesos a nivel social, a nivel político, a nivel económico y sobre todo a nivel psicológico por las ideologías que manejaban algunos personajes que querían imponer a nivel mundial.
Espero que ese corte resumen les haya servido mucho y a continuación pues vamos a escribir este esquema en el cuaderno para que lo tengamos presente para la actividad que viene.